Hola, soy Rodrigo. Soy Roberto. Soy Andrés de la Escuela Nacional de Ajedrez. Bienvenidos. La Escuela Nacional de Ajedrez el próximo año, en el 2025, va a cumplir 40 años de su fundación. En agosto de 1985 fue cuando fue creada la Escuela Nacional de Ajedrez y nace del proyecto o del puro gusto de parte de mi abuelo, de mi papá, por enseñarle a las personas a jugar ajedrez. Porque antes, su nombre original era el Club México, era un espacio que invitaba a los jugadores de ajedrez pues, a tener un momento de recreación y poder jugar partidas pues, contra gente que le gustaba mucho la práctica del juego ciencia. Pero realmente el Club México data desde inicios del siglo XX y esto se da origen en la calle allí en el centro histórico de la calle de Uruguay, donde posteriormente pasa a la colonia Santa María la Ribera en el año de 1950 y es cuando mi abuelo adopta el Club México. Ya posteriormente mi padre incursiona dentro del Club México y él transforma este espacio para un lugar de enseñanza y es ahí cuando realmente surge la Escuela Nacional de Ajedrez en 1985 y posteriormente la escuela va teniendo una transformación donde no había mucha gente que se acercaba al ajedrez porque realmente no era una actividad muy conocida por parte de la gente, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, yo llevaba mi ajedrez en las escuelas y mis compañeros, amigos se acercaban y me decían, oh, estás jugando dominó. Pues no, entonces realmente en el año 1991, o mejor dicho, al inicio de la década de los 90, mi padre empieza a crear un proyecto para llevar el ajedrez a las escuelas y es así como realmente en México, o por lo menos aquí en la Ciudad de México, empieza a haber un boom dentro de esta actividad. La escuela surge hace muchos años por una pasión por el ajedrez de mi abuelo. Mi abuelo se hace el campeón de su familia, posteriormente decide ir a visitar clubes de ajedrez en toda la Ciudad de México y cuando llega a un club de ajedrez que estaba en la calle de México, Tacuba, pues ha sido miembro del club y posteriormente se hace el campeón de México. Mi abuelo tenía talento natural para el ajedrez, entonces cuando se dio cuenta que estaba en su mero mole, como se dice coloquialmente, pues realmente empezó a jugar más, llegó a ser 8 veces considerado el mejor jugador de México y posteriormente por más de 20 años estuvo siempre en el top 5 nacional. Y cuando él está en esa vida de que le gusta mucho el ajedrez, le apasiona y lo quiere compartir con todo el mundo, cae en sus manos la posibilidad de ser el propietario o el cuidador más que propietario del Club México. El Club México era el club de ajedrez más importante de nuestro país, data del año del Porfiriato, y ese club de ajedrez, como siempre, iba pasando como de casa en casa y siempre lo acogía un entusiasta del ajedrez. Y pasó el tiempo y de repente a mi abuelo le llega la oportunidad de acoger el Club México, se quedaron sin métodos para pagar la renta y en la época de los 60s, 70s, en ese inter, él tiene un departamento libre en la colonia Santa María la Ribera, entonces decide prestar su departamento para hacer el Club de Ajedrez. Y sin querer queriendo, se hizo del Club de Ajedrez México, que es el club de ajedrez más emblemático de nuestro país. Y con el paso del tiempo y la gente que nos iba a visitar, siempre le preguntaban, oiga, ¿y aquí dan clases? Y él siempre decía, no, aquí no damos clases, esto es un club de ajedrez. Entonces pasaron tantos años de que la gente preguntaba, hasta que llegó la idea con mi papá de, oye, ¿y por qué si tanta gente nos pregunta que quiere aprender a jugar ajedrez? Pues vamos a enseñarles a jugar ajedrez. Además de que estamos convencidos de las maravillas que tiene el juego en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la comunidad, de la sociedad. Y en la década de los 80s ya deciden darle el giro completo. En lugar de ser solamente Club México, un lugar donde la gente se reunía para jugar ajedrez, ya se convierten en una escuela y se llama Escuela Nacional de Ajedrez. Y el logo de nuestra escuela asemeja al Calmecac, que es la escuela de los náhuatl, donde el Tlamatinime es el filósofo que imparte el conocimiento y de ahí viene que nuestra escuela, nuestro logo, tiene mucho que ver con el Calmecac y el Tlamatinime es el maestro de nosotros que se dedica a difundir el conocimiento y las virtudes del juego. Entonces realmente la historia del ajedrez de nuestra familia fue algo meramente accidental, circunstancial y cuando nos dimos y tuvimos la oportunidad de tener el juego en manos de la familia,
pues sentimos la obligación de difundirlo, diseminarlo y recorrer todos los rincones del país llevando esta semilla del juego para una manera distinta de desarrollo social y desarrollo intelectual. Mi abuelo, cuando creó el Club México, tuvo como un objetivo. Él decía, yo quiero que este espacio pueda mantenerse por sí mismo. Creaba torneos, se le ocurrió la idea de crear el primer ajedrez profesional, el primer ajedrez Stautum Ferris, un ajedrez artesanal precioso. Se hacía con una de estas máquinas de inyección, 3 ajedrezes por día, o sea, no era una producción pues, grandísima, pero él, su meta fue que una escuela, un club, se pueda sostener, que pudiera pagar a los empleados, a la gente que trabajara a través de la escuela, y nunca lo vio así como un gran negocio, sino era más un hobby, un espacio para que la gente, la comunidad de ajedrecistas pudiera acudir. Se formó una biblioteca grandísima, estamos hablando de más de 10,000 libros de ajedrez, la biblioteca más grande de América Latina. Entonces fue el bastión, fue el recinto donde todos los ajedrecistas de México y del mundo, porque también se enteraban de esta biblioteca. Bueno, llegó a visitarnos Miguel Doctor, las hermanas Polgar con su padre, muchos ajedrecistas de talla internacional estaban con esa inquietud de saber de qué se trataba este club, saber de qué se trataba esta biblioteca que es formidable y que seguimos teniendo esta biblioteca. Ahorita la tenemos en uno de nuestros centros que está en Valle de Aragón, pero queremos socializarla. Es una biblioteca que ahorita está privada y que no se puede compartir y sabemos que está desperdiciada. Entonces, lo que buscamos nosotros como Escuela Nacional de Ajedrez es que alguna institución, una universidad de prestigio, quiera tomar la biblioteca. Nosotros la podemos ceder, pero a cambio de que haya una placa, de que haya un busto en homenaje a nuestros fundadores, en este caso el maestro Alfonso Ferris Salinas y al ingeniero Alfonso Ferris Carrasquero, que son los que la crearon, ¿no? Y además hay una colección de ajedrezes formidables, un ajedrez tallado en huesos humanos, ajedrezes chinos, ajedrezes de la India, ajedrezes de todas las culturas del mundo. Entonces sería fabuloso crear un museo del ajedrez a través de toda esta iniciativa, de esta herencia que nos han dejado tanto mi abuelo como mi padre. Yo desde niño empecé a jugar ajedrez. Yo empecé a los 5 años, mi papá me enseñó, mi abuelo también, y posteriormente cuando entro a la universidad no pude quedarme en la escuela de música, entonces empecé a estudiar la carrera de administración. Y es ahí cuando empieza a haber un boom en el ajedrez dentro de los colegios. Mi papá empezó a emprender este negocio en el sector educativo y de pronto él decía, necesito profesores. Pues qué mejores profesores que sus propios hijos, porque realmente nosotros entendíamos la filosofía y la metodología que él llevaba a cabo en sus colegios. Entonces yo mientras estudiaba, pues daba clases, o sea, yo lo trabajaba a la par, ¿no? Pero no era parte de mi proyecto de vida, o sea, digo, ya a final de cuentas, bueno, estoy estudiando administración y mi idea era, pues, trabajar en una empresa, administrarla y etc., ¿no? Pero mientras daba yo mis clases y pues con eso yo solventaba mis gastos dentro de la escuela. Pero ¿qué sucede? Cuando termino la escuela, de pronto veo que tengo tiempo completo y veía que pues del ajedrez se podía vivir pues cómodamente, ¿no? Por así llamarlo. Y es así como pues, realmente yo empecé a trabajar aquí, yo empecé a emprender este negocio porque además me gustaba. Entonces decía, bueno, es mi propia empresa, es mi propio negocio y yo de ahí podía yo generar algunas ideas para que el ajedrez pudiera tener un impacto mayor que el que mi papá llegó a lograr en su momento. Y afortunadamente esto se dio pues, gracias al desarrollo de algunos productos y servicios que estuvimos creando durante todo este proceso de la creación de esta empresa. Nuestro quehacer en el ajedrez no era directamente enfocado al jugar bien y ganar torneos, que eso nos sucedió a los 3 en la época juvenil. Nos dimos cuenta que nuestro quehacer era más el de diseminar la semilla del conocimiento, expandir los horizontes, explorar nuevos mercados, hacer del ajedrez algo popular, porque el ajedrez desde que nosotros nacíamos era una actividad meramente pues, de viejitos, aburrida, muy lenta, poco atractiva para el público y mucho menos en una época donde estaba creciendo los videojuegos. O sea, nosotros, si la escuela de ajedrez nace en los 80s, misma época que nace el boom tecnológico de los videojuegos, entonces teníamos la necesidad de poder competir de manera frontal a los videojuegos.
Entonces el ajedrez que ofrecíamos tuvo que convertirse en un ajedrez rápido, dinámico, de niños que jugaban ajedrez. O sea, nosotros fuimos en gran medida parte y portadores de la mercadotecnia de la escuela, que éramos niños que jugábamos contra 5, 6, 7 personas al mismo tiempo, y cualquier persona que veía eso decía, wow, qué dinamismo, wow, qué cracks, wow, yo quiero hacer eso. Y se empezó cada vez a popularizar más el juego, y fue que nosotros ya cuando empezamos el cambio de la adolescencia a la edad adulta, es cuando damos la gran transformación. Nos damos cuenta que por un lado la vida de jugador, en el caso mío yo fui campeón nacional juvenil, pero la vida del jugador es una vida solitaria en el aspecto de donde cada vez que creces, que entrenas, que le echas más ganas, ese conocimiento es solamente para ti y para ganar torneos. En cambio, el enfoque del maestro es todo lo que aprendo, lo que desarrollo, lo que me va formando a mí, lo utilizo para formar a más personas y que esas personas a su vez formen a otras tantas. De las cosas primero que fuimos creando, yo recuerdo cuando daba clases de ajedrez y los papás se me acercaban y me decían, oye, ¿qué libro me va a poder servir para yo poderle comprar a mi hijo y él pueda estudiar ajedrez? En aquel entonces los libros que había o eran para muy principiantes, donde en un libro entero nada más te enseñaban a mover las piezas, y después los libros que había son, o los que hay, eran libros de nivel muy avanzado, muy técnicos. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear un libro de aprendizaje donde te pueda llevar desde nivel básico hasta nivel intermedio en un solo libro. Cuando el ajedrez empieza en las escuelas, la demanda empieza a crecer. Y yo recuerdo una vez que me acerqué con mi abuelo y le decía, oye, estoy dando clases en la escuela, tengo 100 alumnos y me están pidiendo 50 juegos. Necesito que me vendas algunos. Y mi abuelo me decía, es que no tengo capacidad de producción. O sea, ya tengo un pedido de 70 juegos y pues me iba a tardar 2 meses para poder, ahora sí que entregar esa mercancía a los clientes, ¿no? A los colegios en este caso. Entonces lo que hicimos fue pues mandar a hacer un molde para producción masiva. Ese fue, digamos que el primer proyecto de producción que nosotros logramos realizar. Y este molde pues prácticamente ya puede fabricar 2.000, 3.000 juegos, ¿no? Entonces ese fue nuestro primer proyecto y ya nosotros de alguna manera pudimos masificar la venta de los juegos. Al principio fue un poquito difícil porque los materiales, la materia prima aquí en México era difícil poderla conseguir a un muy buen precio. Entonces realmente ya nosotros teníamos que competir contra el mercado de los chinos y todo el mundo compraba el ajedrez chino porque prácticamente estaba un 30-40% más barato. La calidad menor, pero la gente se iba con pues con ese producto porque era más barato. Entonces nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? De pronto encontramos una empresa que se dedicaba a fabricar piezas para automóvil, pero todas las piezas que tenía que eran de desecho, que no les iba a funcionar, nosotros les comprábamos esas piezas de plástico, que era un plástico virgen. Este plástico se trituraba y ya estamos comprando un material reciclado. ¿Qué pasó? Reducimos el costo al 50%. Entonces eso, gracias a esos cambios o a esa reinvención que tuvimos nosotros en el producto, porque estábamos buscando materiales nuevos, dijimos, oye, podemos reciclar este producto, es virgen, no tiene ningún pigmento y realmente podemos ofrecer todavía un ajedrez de calidad a un mejor precio. ¿Qué sucedió? Pues pudimos ganarle ya al mercado aquí a los chinos y pues prácticamente nuestro juego afortunadamente se está vendiendo, es el juego de ajedrez que más se vende en nuestro país. Entonces esa es una de las cosas. Y ya posteriormente pues empezamos nosotros a ir desarrollando programas de aprendizaje en los colegios, entre ellos es el Oware, un juego de mesa africano que es más antiguo que el ajedrez. Y nosotros logramos también crear un molde donde de igual forma tuvimos que conseguir material reciclado y aparte le metimos algo de acerrín para que pareciera de madera. O sea, el Oware, el ajedrez africano o el juego africano, es un juego que realmente se juega con madera, pero aquí realmente esa producción es muy cara. Entonces lo que hicimos fue un plástico para que tuviera un efecto como de madera, le metimos lo que es el acerrín y realmente ya se ve como si fuera un juego original y realmente el costo es bastante barato. Entonces esa fue una. Y después a mi papá la embajada china le regaló un ajedrez chino que es el Changqi y nos los muestra, mi papá no sabía jugarlo y lo que hizo fue llevar este juego a un café chino y una persona de procedencia china le enseñó a mover las fichas, porque ahí sí son fichas del Changqi y posteriormente a nosotros nos lo enseña.
Obviamente aquí no hay juegos chinos, entonces ¿qué tuvimos que hacer? De igual forma, crear un juego muy sencillo, también muy económico, para que nosotros podamos llevar esto a los colegios que nos lo requieran realmente. Los torneos, hace muchos años que nosotros jugamos ajedrez, tristemente eran eventos donde eran de muchos días y también iniciábamos bastante tarde. O sea, si la convocatoria te decía a las 10 de la mañana, hasta las 12 arrancábamos o a la 1, si bien nos iba. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, tenemos que empezar a hacer torneos donde si la convocatoria dice que a las 10 de la mañana arrancamos, a las 10 de la mañana tenemos que arrancar. Y así fue como empezamos. Nuestro primer torneo de ajedrez fue con 9 competidores. Nada más 9 competidores. Y llegamos a un punto en el cual llegamos a tener hasta 500 jugadores de ajedrez, 500 jugadores, y tuvimos que ya ir creando diferentes ligas para poder dividir a estos jugadores en distintas sedes, porque bueno, también una alta población de torneos donde ya iba a ser insuficiente los espacios, el estacionamiento, todo lo que implica hacer una organización de torneo, pues realmente no era bueno o positivo tener a todos juntos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos 2 torneos, a lo mejor en la misma fecha o poquito después, ¿no? Entonces, eso es una. Entonces, vamos creando esos torneos. Número 2, los trofeos. Damos trofeos de primera calidad, trofeos originales, donde únicamente las personas que obtengan ese trofeo, la única manera que lo pueden tener es ganando. Hemos tenido gente que nos ha escrito de Panamá, de Israel, de Filipinas, de distintas partes del mundo y nos han pedido que les vendamos nuestros trofeos. Y yo lo que les digo es, la única forma en que tú puedes tener este trofeo es venir y jugarlo, porque esos no están en venta. Entonces es algo realmente propio que nosotros también estamos ofreciendo. O sea, que el niño o la persona que gane un trofeo dentro de nuestro torneo es que ese trofeo es único y es para él y en ningún otro lugar lo van a poder encontrar. Entonces es de las cosas también, de los distintivos que tiene la Liga Ludea y la Liga Aprendamos Ajedrez, donde estamos ofreciendo premios que son originales, que los hace una persona, un escultor, y realmente son bastante atractivos. Necesitamos adaptarlo a los modelos educativos que hay en el mundo y estamos convencidos que nuestra metodología tiene la capacidad de adaptarse a cualquier teoría del aprendizaje. Si hablamos hoy que somos socioconstructivistas, es porque sabemos que hay una epistemología atrás, un sustento teórico, un sustento filosófico que lo orienta hacia esta iniciativa, hacia esta teoría del aprendizaje, pero para llegar ahí es evidente que hay etapas, que todo está en movimiento. Entonces muchas escuelas a veces nos dicen, es que no puedes estimular a los alumnos, ya no puedes darles un premio porque ya no somos conductistas. El conductismo es el inicio de las bases pedagógicas y a través del conductismo llegamos al cognitivismo, llegamos al cognitivismo, llegamos a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y llegamos al socioconstructivismo que nos maneja Vygotsky, que es lo que nosotros empleamos. Entonces, claro que sí podemos estimular a los alumnos y es lo que hacemos a través de los personajes que hemos creado, personajes que le dan vida al programa de ajedrez, que eso es apasionante y que no solamente es ajedrez, es una materia que se llama Ludea. Es un programa de muchos juegos de inteligencias que enriquece el programa y que nos da un diferenciador ante otras propuestas, ante otros movimientos que solamente se enfocan y que quieren enseñar en ajedrez. No, el ajedrez es un juego más como el Go, que es un juego japonés, el Shogi, que es el ajedrez japonés, el Chanqi, que es el ajedrez chino, el Abuelé, que son los videos que vamos a estar aquí transmitiendo, que van a ver que son parte de nuestro programa. Eso ayuda a que niñas y niños les atraiga. ¿A quién no le gusta jugar? Nos gusta jugar a todos. Entonces, si hay juegos más sencillos, si hay juegos con objetivos diferentes, eso se aparece más a la vida. Y por eso hemos creado programas que se adaptan a las empresas, que se adaptan a proyectos sociales, porque finalmente los juegos son un reflejo, son un universo en escala de lo que es la vida. Ahí fue cuando se nos vendió el sueño diferente. No era jugar ajedrez solamente por la iniciativa de hacer mejores jugadores de ajedrez. Era el sueño de decir, con el ajedrez podemos mejorar la educación de nuestro país. O sea, nuestro papá siempre fue muy nacionalista,
siempre nos inculcó muchos tintes políticos y nos decía, nuestro fin último con la escuela de ajedrez no es hacer dinero, es generar una población ávida de poder competir con el resto del mundo. Gente inteligente, gente rápida, gente que se pueda acostumbrar a los cambios intempestivos del mundo. Hasta cierto punto mi papá era un visionario, como si en el siglo XX a finales se daba cuenta que iban a empezar a cambiar las cosas tan rápido que los empleos actuales cada día se vuelven más obsoletos y tenemos que tener una mente con una plasticidad suficiente para poder ser resilientes, adaptarnos a los cambios y sobre todo dar mejor capacidad de respuesta. Mi papá exhibe algo que se llama el campo de inadvertencia cognitivo, que es todo lo que tus ojos ven, pero tu mente no alcanza a razonar. Entonces, si nosotros con los juegos de manera dinámica, disciplinada, se los vamos enseñando a las personas, estas personas van a tener mayor capacidad de percibir, captar y analizar información. Entonces, un cerebro que es ávido de recibir mayor cantidad de información es un cerebro listo para tomar mejores decisiones, para en el lugar donde se sumerja, cualquier área, cualquier profesión, sin importar cuál sea, va a ser más asertivo, más resiliente y en el final del trayecto van a ser personas más creativas y útiles para la sociedad. Tú con el juego puedes tocar la vida de las personas, puedes trabajar su intelecto, puedes trabajar su disciplina, su formación, su calidad empática con los demás. Entonces, de alguna manera nos sedujo este programa tan atractivo, tan necesario, y fue cuando los hermanos y yo decidimos, oigan, pues el camino es intentar llegar a 1 millón de estudiantes algún día de la vida. Si logramos interferir en la vida de 1 millón de personas y a su vez este millón de personas se dedica a inferir directo con su círculo inicial, pues sí estaremos generando un gran cambio. Y que las personas vean a los juegos como una salida diferente, creativa, original para desarrollar habilidades. Ahora sí que si México pretende en algún momento ser competitivo con Oriente, que son donde están los grandes desarrollos tecnológicos, sociales, económicos y demás, pues necesitamos gente que tenga esa capacidad cognitiva para poder competirles. Son varias situaciones que favorecen a las empresas. Uno, el clima organizacional. El hecho de que un juego pueda crear un vínculo entre una organización, entre el personal de una empresa, pues eso es favorable. Que todos compitan, que unos ganen, que unos pierdan, se trabaja la tolerancia en la frustración. Hay que aprender de nuestras equivocaciones, hay que aprender de nuestro error. Entonces, el juego te ayuda a crecer, te ayuda a transformarte. Y evidentemente las empresas que están viviendo de manera cotidiana, pues bajo mucha presión, porque esa es la realidad. Entonces, si enseñamos a ajedrez rápido, estamos adaptando a las personas a que jueguen rápido, a que sepan tomar decisiones y por poco tiempo. Sí, que no se venzan ante el tiempo, que puedan jugar partidas simultáneas, como ya lo vieron, podemos jugar diferentes partidas al mismo tiempo. Eso es lo que pasa en una empresa. Cuando tú estás dirigiendo un proyecto, no solamente diriges un tema o tienes un gasto que tienes que resolver. Muchas veces te llueven diferentes problemáticas, diferentes situaciones y tienes que estar de manera simultánea tomando decisiones y saber que tus decisiones tienen que llevar pues, a buen puerto, ¿no? Y te puedes equivocar, pero de esos errores aprender. O sea, decir, bueno, ya me equivoqué, claro que sí. Entonces, ayuda en la parte del clima organizacional, ayuda en la parte de la competitividad. Pues estamos creando gente competitiva, ¿sí? Ayuda en la parte de la autoestima, de asumirse uno, de decir, bueno, yo soy el líder de este universo y entonces yo me asumo. Cada una de mis decisiones hay consecuencias. Entonces yo sé que si me equivoco, vino una consecuencia a lo mejor no favorable, pero aprendes de esos errores. Entonces son muchos aspectos que favorecen evidentemente a las empresas y principalmente que hay un cambio de reglas, hay un cambio de escenarios, hay un cambio de factores que a veces uno no los puede determinar, como lo que es una pandemia. Entonces tienes que tener gente que tenga la capacidad de adaptarse, ¿sí?, a cualquier situación en la que se puedan ver involucrados. Soñando alto es lo que nos permite estar en un movimiento cultural y no movernos de ahí. O sea, y decir, como familia llevamos 70 años ahí apuntando este renglón,
pues seguimos convencidos de que queremos seguir creciendo en este rubro. Siempre en una empresa de familia hay detalles, no es fácil. De alguna manera nosotros hemos logrado organizarnos, hemos logrado como asignarnos tareas. Cada uno de nosotros, por ejemplo, Rodrigo es administrador de empresas, Andrés estudió negocios internacionales, entonces cada uno se ha especializado en un área en específico y eso ayuda, eso enriquece el proyecto. Y no solamente ya es un tema de 3 personas, de 3 hermanos, de Rodrigo, Andrés y un servidor, sino ya es un programa que se suman muchos maestros, muchas personas profesionistas que vienen a aportar con sus ideas, con sus experiencias y que han sumado a este movimiento que ya hemos creado, que es un movimiento impactante y que en realidad a nivel mundial yo creo que es de los más sorprendentes que hay y que debe de darse a conocer. Hemos podido nosotros dividir las actividades de cada uno, ¿no? Entonces, uno de mis hermanos se puede dedicar, no sé, a la cuestión académica, el otro puede dedicarse a la cuestión de marketing, otro se puede dedicar a la cuestión de producción y ya al final pues creamos sinergia entre los 3, ¿no? Eso realmente es lo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo para poder llevar a cabo una empresa familiar. Ha habido de todo. Todavía nos encontramos con mucha gente que nos pregunta, ¿en verdad te dedicas al ajedrez? ¿Puedes vivir del ajedrez? ¿Es en serio que te pagan por jugar ajedrez o por enseñar al ajedrez? Entonces, esto es un fenómeno que todavía nos ocurre. No es un país, México, donde hay una cultura de ajedrecistas. Nos falta todavía mucho por hacer, pero pienso que nuestro modelo es un modelo único, es un modelo que se puede internacionalizar. Ya se ha dado a conocer en muchos países y que se sigue por muchos maestros y por muchas instituciones que enseñan en otros lugares del mundo. Hemos ganado todo. O sea, tenemos muy buenas relaciones públicas, sociales. Con el ajedrez te da la oportunidad de poder tocar todos los mercados, todas las puertas. Como puedes estar dando clases en la casa de uno de los empresarios más prominentes del país, como puedes estar en una comunidad rural ayudando a los más necesitados a aprender a jugar ajedrez como un medio para salir de su realidad. Es muy bonito ese aspecto. Hemos trabajado con niños con educación especial, personas de la tercera edad, gente que sufre privación de su libertad. Entonces, de alguna manera, el juego te permite ese lubricante social que te permite permear a todas las áreas. Creo que eso es lo más reconfortante de nuestro trabajo, saber que lo que hacemos es útil y no importa para quién. Cualquier persona que toma nuestra metodología, sin importar en dónde haya crecido, su nicho social, qué edad tenga y demás, el programa lo beneficia. Y cuando la gente empieza a vivir los cambios, que dicen, es que mi hijo de repente ya se volvió el mejor de la escuela, es que ya le dieron tal beca, es que ya ganó tal concurso de conocimiento, es que ya está becado y está estudiando en el extranjero. Esos son los mayores logros de nuestra metodología. O sea, a mí como maestro me emociona más cuando un alumno me dice, ya aplico el ajedrez en mi vida, ya soy un profesionista, me va muy bien, genero empleo, soy exitoso, a que me diga, soy ganador de un torneo de ajedrez. O sea, sí que padre que ganas el torneo de ajedrez, pero eso nada más es el camino para generar los grandes cambios que vienen después. Uno de los retos que me han fascinado son los proyectos sociales. Enseñar a personas con discapacidad intelectual y aprender de las personas con síndrome de Down es obligar. Llevar el ajedrez con adultos mayores, llevar el ajedrez a lugares que ni siquiera hay luz, como en las comunidades rurales indígenas, comunidades de mucha pobreza, escuelas públicas, porque de alguna manera seguimos asesorando y tenemos un programa padrísimo en Coatzacoalcos, en Tepito, en muchas escuelas donde todavía nosotros no podemos entrar por los candados que hay en la Secretaría de Educación Pública, pero sí hay una autonomía curricular que permite que los supervisores, los directores de los centros escolares puedan implementar el ajedrez y otros juegos de inteligencia a través de sus maestros. Entonces, eso ha sido formidable. La verdad es que a mí me ha encantado llevar el ajedrez a todos lados. Demostrar que no es una actividad complicada, que no es una actividad que solamente lo jueguen personas eruditas o personas de la tercera edad,
Si no estamos rompiendo estereotipos, uno demostrar que lo puede jugar quien sea a través de un modelo accesible, amigable y que la gente pueda aprender desde la primera sesión. Es un modelo pedagógico. Entonces, cuando es un modelo pedagógico, se adapta a las personas, no tanto que la persona se tenga que adaptar al modelo. Entonces, nosotros, como somos pedagogos, tenemos las herramientas y hemos creado una serie de recursos didácticos que son muy atractivos, que hacen que cualquier persona pueda jugar al tenis. Los chicos con síndrome de Down han logrado resultados formidables, los reconocen como la primera institución en el mundo en tener un trabajo y en tener resultados con esta comunidad de personas, niños, niñas, adultos, de todo, ¿sí? Entonces, la verdad es que creo que lo que funciona es el modelo que nosotros hemos implementado, es lo que tiene mucha pedagogía atrás. La verdad es que es muy rico y es lo que queremos que se muestre, que se dé a conocer, porque no estamos queriendo que se quede para nosotros, sino lo que buscamos se comparta y que se pueda replicar en todas las escuelas del país. ¿Qué he ganado? He ganado, bueno, primero mi tiempo, porque estoy trabajando en algo que a mí me gusta, en algo que hemos podido ya manejar bien, que afortunadamente hemos podido crear un buen equipo de trabajo y eso a mí me da oportunidad, por ejemplo, yo como padre de familia, dedicarme a mi hijo lo más que se pueda. Entonces eso me ha dado esa oportunidad. Estoy haciendo algo que a mí me gusta, que me apasiona, que me encanta, que aunque esté trabajando 12, 14, 16 horas creando el proyecto o viendo algunas cuestiones, no me pesan porque realmente lo estoy pasando bien. Creo que cuando eliges un camino, todos los demás caminos los dejas ir, ¿no? En el caso mío muy puntual, el camino del ajedrecista. Me encantaba competir, me encantaba estar en torneos, me gustaba viajar, la adrenalina del ganar, perder una partida, conocer nuevas personas. La vida del jugador es muy sociable y conoces muchos lugares, pero también es sí, hasta cierto punto estresante, ¿no? Tienes que estar todo el tiempo pensando en ganar, en mantener tu nivel de juego, en entrenarte, estar en la última, con los últimos cambios y novedades que hay en los diferentes temas. Ahora sí que es una carrera de nunca acabar de estudiar, pero pienso que en mi caso muy particular, pues tenía talento para ser jugador y me gustaba ser jugador, pero en el momento de elegir, ¿qué hago? O me voy perfeccionando a mí mismo y que mi sueño sea de mí para mí, o intento generar 1 millón de personas talentosas gracias a los juegos. Entonces pienso que la huella social es mucho más alta pensando en la masificación, en la parte educativa, que en la parte deportiva. Entonces eso se podría decir que es lo que más puedo llegar a lamentar de elegir este camino. ¿Qué he perdido? Pues realmente no he perdido mucho, pero en ocasiones sí un poquito de estrés porque a veces el estar muy apasionado en algo pues te cansa y pues tú dices no, lo voy a acabar hasta que ya esté concluido todo y de alguna manera eso te genera cierto estrés y sobre todo cansancio, ¿no? Cada vez que hacemos un emprendimiento aprendemos cosas nuevas. Lo que ustedes ya ven en cámara, lo que ven detrás, pues es el resultado de muchos proyectos fracasados. O sea, para desarrollar un ajedrez se necesita tiempo de desarrollo, tiempo de innovación, tiempo de elegir hasta qué colores son los adecuados y no siempre las pruebas son exitosas. Hemos hecho cantidad de productos que quedaron en el tintero y pues fueron un rotundo fracaso, pero cada fracaso nos va acercando a ser un producto que realmente el público consuma. En algún momento tenemos la pretensión de generar la moda de consumir ajedrez. Como en algún momento Gambito de Dama logró hacer que todo el mundo hablara de ajedrez, en ese momento no estábamos listos como para abarcar un mercado de ese nivel. Pero si lográramos generar la moda de jugar ajedrez y otros juegos de inteligencia como un método de desarrollo intelectual y que los papás lo vean como es que no es para jugar ajedrez, es para que mi hijo sea mejor en fútbol, sea mejor en baloncesto, sea mejor en deportes, sea mejor académicamente. O sea, cuando logremos eso es realmente el objetivo que estamos persiguiendo, permear la población, que se genere una moda y pues todo esto es parte del atreverte a hacer las cosas. O sea, nos hemos atrevido a innovar en un mercado que no existía. Somos pioneros a nivel mundial en hacer caricaturas en torno al ajedrez, hacer un grupo musical en torno al ajedrez,
proyectos que han sido entre muy y medianamente exitosos, pero pues realmente sigue siendo una patada, ahora sí que un proyecto muy pequeño para el tamaño de la necesidad nacional que tenemos. O sea, te puedo decir que en los 40 años de existir como escuela de ajedrez, ya permeamos la vida de 300,000 personas, lo cual está padre, pero si lo comparamos con 120 millones de mexicanos, estamos en pañales. Por eso estamos motivados, porque como falta mucho por hacer, nunca se nos acaban las ideas. Pues he aprendido a administrar, estudié la carrera de administración y realmente algunas de las cosas que adquirí en la universidad, pues sí las voy empleando aquí. Sobre todo que también he aprendido a crear. Eso me ha gustado mucho, cosas que no sabía. Entonces, por ejemplo, yo que quería ser músico, de pronto ya tengo música de mis personajes. Tengo un grupo musical de piezas de ajedrez llamado The Pawns and Horses, que ya tiene un álbum, tiene ya 10 canciones. Entonces, eso es lo que realmente pues es lo que hemos aprendido y lo que hemos desarrollado. Entonces vamos bastante bien en ese aspecto. Cuando tú quieres tener la capacidad de emprender y que pegue algo que tú quieres iniciar, tienes que saber que vas a fracasar. Tienes siempre que estar insistiendo y tener esa determinación. Si pierdes, de levantarte. Si te equivocas, de ubicar tu error, aprender de él y crecer de él. Crecer como persona, crecer como ser humano. Entonces, creo que ese es un consejo que yo le puedo dar a alguien que quiere emprender. O sea, que no desistan, que amen lo que hacen y que dejen que también todo fluya. Somos los hermanos Ferriz de la Escuela Nacional de Ajedrez y somos grandes.